Hola, hoy vengo con un tutorial nuevo. Vamos a hacer estos preciosos morralitos que son monederos muy prácticos, muy hermosos para un detalle, para vender. Están perfectos porque con pocos materiales, yo realmente lo hice con poquitos de hilos que tenía, podemos sacarlo y con poco tiempo porque es muy rápido de tejer. Realmente es rapidísimo de tejer y son muy útiles. Ustedes saben que los monederos siempre es algo que tenemos, algo que se vende todo el tiempo o algo que podemos regalar y quedamos muy bien con la persona que le obsequiemos el monedero. Sin más, empecemos con el paso a paso. Yo voy a trabajar como siempre hilo crochet delgado, entonces lo voy a trabajar doble, aguja .175 o la número 2. Y si ustedes tienen la facilidad de conseguir este pequeño brochecito que es un clip muy fácil de conseguir, perfecto. Si no, un botoncito y queda ya listo nuestro hermoso monedero. Sin más, empecemos con el paso a paso de esta preciosura de monedero. Bueno, yo ya tengo mis hilos juntos porque los voy a meter por dentro. Voy a hacer 6 cadenetas. La cantidad de cadenetas depende de qué tan grande quieran ustedes su monederito y qué tan ancho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7, lo voy a dejar con 7. Me gusta este tamaño, entonces está perfecto con 7. Voy a marcarles porque quiero que se entienda perfectamente. Entonces esta es la cadeneta 7, esta de acá, venga, la marco, perfecto, cadeneta 7, y voy a hacer en esa cadeneta 2 puntos bajos, pero lo primero que voy a hacer es una cadeneta que será mi primer punto bajo y un punto bajo para que sean 2. Voy a marcar también esa cadeneta que acabo de hacer para subir, para que se comprenda que ese es un punto bajo. Listo, ahí quedó ya marcadita. Este punto no lo voy a terminar, sé que este es mi segundo punto, pero ahí voy a meter mis hilos. Entonces, acomodaditos, los estoy trabajando doble. Es un hilo de 1 milímetro en acrílico, 100% acrílico, entonces lo estoy trabajando doble para que sea los 2 milímetros que ocupo para estos tejidos, porque si trabajo el hilo sencillo queda muy delgado y me demoro muchísimo para alcanzar el proyecto que quiero. Y empiezo a hacer puntos bajos. Acabo de hacer los 2 en la cadeneta. Este sería ya un punto sobre punto y cada uno en la cadeneta que corresponde. A ver, acá perfectamente hasta la última cadeneta. Esta es la última cadeneta. Antes de dar la vuelta voy a alar mis hilos suave para que pasen ahí y no queden recogidos en la parte de atrás. Acá en la última cadeneta voy a hacer 4 puntos bajos, 2, 3 y 4. Con eso ya di la vuelta y me queda ovalado porque no quiero que se recoja. Y estoy guardando los hilos, estoy guardando las puntas. Mire, todas las puntitas, no es necesario guardarlas tanto. Aquí voy a hacer este último punto con esta puntita. A ver, que hice un enredo, ahora sí. Aquí, mire, el último punto y ya lo puedo pasar para atrás y luego cortarlas. Y termino acá. Les voy a mostrar porque yo voy a adelantar el fondo para avanzar sin necesidad de mucho detalle. Aquí ya vieron que di 4 puntos. Entonces acá en este primero que tengo marcado, que son la cadeneta 7, quito mi primer gancho. Ahí en la cadeneta 7 que había marcado para reconocerla, hago 2 puntos bajos, solo 2 porque ya había hecho 2.
que es la cadeneta que hice para subir y el punto que hice ahí. En esta cadeneta que hice para subir voy a agarrarme de ahí y ahí voy a hacer acá, listo. Voy a hacer 2 puntos bajos y el que sigue hago también un aumento de 2 puntos bajos, así para darle la vuelta y que no se me cierre. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, que serían los 2 que acabo de hacer acá, los 2 que acabo de hacer acá. Entonces en la siguiente vuelta aquí es donde voy a hacer mi aumento cuando llegue acá y en este centro 1, 2, ahí simplemente acabo de hacer 4 puntos bajos y aquí el último punto que hice antes de hacer los 2 puntos en la de aumento lo acabo de marcar. Si cuento de acá para acá tengo el marcado 1, 2, 3 y 4 puntos. Esa es la idea para que ustedes me entiendan. Acá marqué este punto y tengo 1, el segundo lo marqué, 2, 3, ahí están los 4, ¿listo? 1, 2, 3, 4 y 5 si cuento el marcado. Eso es todo. Les muestro de esta forma porque no quiero que se me recoja. Giro mi trabajo, si hay hilos, entonces sencillo, simplemente estiro un poco y ya se escondieron los hilos y voy a tejer punto sobre punto acá, punto sobre punto hasta llegar acá a la punta. Más que marcarles esta otra punta, es de conocer el trabajo, no es tanto de marcar excepto el punto que queremos. Entonces sencillo, yo llegué acá y si miro tengo 1, 2, 3 puntos que forman mi punta. Deberían de haber 4, pero el cuarto está acá. Entonces voy a ubicar estos 3, 1, 2, 3, que son los que quedan más como en el borde. Eso es lo que yo quiero ubicar, que quedan más al borde de la punta. 1, 2 y 3. Entonces sencillo, voy a hacer los aumentos ahí. Entonces hago este aumento acá en el primero, este en el segundo, que este sería mi centro, y acá en el tercero otro aumento. Acabo de hacer 3 aumentos para dar la vuelta, para que no se cierre mi tejido. Puedo marcarlo el centro de estos para yo ubicarme. Entonces tengo un aumento, 2 y 3 aumentos. Voy a marcar el primero de los 3. Bueno, ahí marqué, si lo checo, es como el centro. Ustedes tienen que ubicar más o menos que quede como el centro. Si ven que no es, pues lo colocan en este que quede corridito, pero la idea es que se vaya ovalado, que se vaya ovaladito. Realmente es más de mirar con qué hilo están trabajando, porque no todos los hilos se prestan para que queden así. Algunos toca hacer más aumentos, otros menos aumentos. ¿Listo? Yo sigo tejiendo hasta acá donde les marqué que ya llego a la siguiente vuelta y voy a hacer lo mismo. En el punto que marqué voy a hacer mi aumento. Ya como esta que acabo de terminar es la segunda vuelta, entonces esta sería mi tercera vuelta. En esta la tercera vuelta, esta es la tercera. Voy a hacer el aumento 2 puntos antes de llegar al centro. Tengo 1 y este es el segundo antes de llegar al centro. Entonces ahí hago mi aumento, hago un punto normal. Recuerden que esta es la tercera vuelta y donde tengo marcado vuelvo a hacer el aumento. 1 y 2. Marco, puedo marcar el segundo, puede ser de los 2 aumentos, de los 2 puntos que hice en uno, para que quede ahí el punto de donde voy a hacer los aumentos en la siguiente vuelta. Y hago un punto normal y el que sigue hago mi aumento, porque eso hice aquí a este lado. Y hago punto sobre punto hasta llegar acá y acá hago lo mismo. Bueno, acá ya llegué y igual estoy
2 puntos antes de donde tengo marcado 1 y este es el punto, el segundo punto antes de donde tengo marcado. Entonces acá hago mi aumento y hago un punto normal y quedo sobre el punto que tengo marcado. Sencillo, quito mi gancho y en este punto que tengo marcado hago otra vez mi aumento. Voy a marcar el segundo de los 2 puntos que acabo de hacer para que ese sea el punto donde voy a hacer el aumento en la siguiente vuelta. Y hago lo mismo, un punto normal y el que sigue hago el aumento. Esto lo hago para que me dé bien la curva y no se me cierre. Hago todos los puntos y ya les muestro cómo damos la vuelta acá. Bueno, lo mismo acá. Tengo 2 puntos antes de llegar al marcado. Entonces voy a hacer un aumento. Me queda un punto libre. Ahí hago un punto normal. Y donde tengo marcado, voy a hacer, en esta vuelta voy a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. Porque quiero que se alargue pero que no se vaya a recoger, y voy a marcar el segundo de los 3 que acabo de hacer. Esta es 1, 2, 3, la cuarta vuelta. Estoy empezando la cuarta vuelta y hago lo mismo, un punto y el que sigue hago un aumento y hago lo mismo, me voy toda hasta acá y acá hago lo mismo. 2 puntos antes hago un aumento, donde tengo marcado hago 3 puntos, un punto normal y el que sigue hago el aumento y vuelvo acá. Les voy a cambiar el color de gancho para que ustedes sepan dónde empieza y dónde terminan las vueltas, para que no se me confundan. Acá, cuando yo llego acá, estoy terminando y empezando nuevamente la vuelta. Pero lo mismo que hago acá, tengo que repetirlo. Entonces, si acá dejé 2 puntos, hice el aumento, y acá hice 3 puntos, acá hago lo mismo. Eso es todo. No vamos a hacer nada diferente. Yo voy a adelantar y les muestro. Bueno, ya llegué acá. Voy a alar un poco mis hilos para que no estén recogidos en la parte de atrás. Si están recogidos, entonces lo voy a estirar un poco. Ahí, ya. Y voy a dejar acá, antes de llegar al rosado, 1, 2, 3, y en el punto 4 voy a hacer mi aumento. Entonces hago un aumento porque ya empieza a verse más grande y hago 1, 2, 3 puntos normales. Acá 3 puntos normales, quito mi gancho y donde tenía mi gancho voy a hacer solamente un aumento con 2 puntos normales. No voy a hacer los 3 como los había hecho en la vuelta anterior, solamente hago un aumento normal. Voy a marcar el segundo para hacer los puntos en la siguiente vuelta y voy a hacer 3 puntos normales acá y en el cuarto hago el aumento. Eso es todo, y eso mismo voy a hacer acá. Dejo 4 puntos donde voy a hacer mi aumento, hago 3 puntos normales, un aumento acá, 3 puntos normales, un aumento y llego nuevamente hasta acá y les enseño cómo sigue la siguiente vuelta. Bueno, ya tengo 5 vueltas, 1, 2, 3, 4, esta es la quinta vuelta, acá estoy terminando y vamos a hacer lo mismo hasta volver a este gancho para que quede de 6 vueltas. Vamos a hacer aumento les muestro, estoy 2 puntos antes del gancho que marqué, ahí hago un aumento, en el punto que sigue hago un aumento, 2 en total. Llego al gancho marcado y hago 3 puntos en este gancho. Esta es mi última vuelta, no voy a hacer más vueltas. No voy a hacer más vueltas acá. A ver. Y voy a hacer 3. En el que sigue
voy a marcar el centro solo para saber cuándo doy la vuelta completa. Acá, listo. Y voy a hacer el que sigue 2 puntos bajos, que es un aumento, el que sigue otro aumento, y ya voy a dar toda la vuelta y acá hago lo mismo. En total me quedaron 5 aumentos, pero el del centro quedó de 3 puntos, el del centro que marqué. Voy a dar toda la vuelta y ya empezamos a subir el cuerpo de mi bolsita. Bueno, ya terminé y voy a empezar a subir el cuerpo, pero yo les voy a mostrar con otro color, porque si lo hago con morado ustedes no lo van a notar. Lo voy a hacer con morado, pero para enseñarles a ustedes les voy a dar una pequeña demostración de cómo lo vamos a hacer. Simplemente pasamos la aguja, este es mi derecho, la paso acá por detrás, mire, para sacarla acá, y paso un puntito y hago lo mismo por donde acabé de sacar la aguja, la paso, agarro el punto que sería un punto de relieve agarrado por detrás. Eso es todo. Voy a hacer toda la vuelta con este punto, pero agarrado por detrás, para empezar a subir el cuerpo de esta forma. Entonces se va a subir el cuerpo, ya va a quedar así, y aparte me quedan los puntos acá. Como lo voy a hacer morado, no se va a notar, por eso les muestro. Así tiene que quedarles uno seguidito de otro, sin espacios, y aquí va a quedar así. Toda la vuelta ya les enseño para que empecemos con el diseño. Bueno, ya di la vuelta, mire, ya queda el bordecito ya para empezar a subir el cuerpo. Y tengo 58 puntos. Este motivo es múltiplo de 4. Me harían falta 2 puntos o me sobrarían 2. Como solo faltan 2, pues prefiero hacer un pequeño aumento para acomodarlo, pero como siempre les enseño al final, si me toca hacer 1 o 2 aumentos, lo soluciono al final. Voy a quitar el gancho, lo había puesto solamente para señalar dónde empecé. Y voy a empezar con rosado. Voy a hacer toda una vuelta rosa, pero voy a hacer lo siguiente: un punto rosa, agarrándome solo de la pestañita de atrás. Esta vuelta que hicimos en relieve solo era la vuelta para empezar a subir el cuerpo. Ya vamos a seguir solamente agarrándonos, como lo estábamos haciendo, la pestañita de atrás. Y voy a hacer 3 morados, cada uno en su punto. Ya les dije que si tengo que hacer un aumento lo voy a hacer, pero al final. Y vuelvo a hacer uno rosa, tres morados, y así voy a dar la vuelta. Uno rosa, 3 morados, uno rosa, 3 morados. Voy a dar toda la vuelta hasta llegar acá y les enseño. Bueno, yo ya di toda la vuelta, así quedó un rosado, 3 morados, un rosado, 3 morados, y me queda un solo morado. Por eso les digo que cuando creo que me falta 1 o 2 puntos, los corrijo al final, porque podemos contar mal o por una u otra razón simplemente quedar perfecto. A mí me queda un punto morado acá, pero eso era lo que necesitaba. Les dije que tenía 58 puntos, pues así me quedó. Si ustedes tienen 58 puntos, tendría que quedarles igual. 3 morados, quedarles uno antes del salmón, que ese es el que necesito para empezar mi segunda vuelta. Y la segunda vuelta la empezamos haciendo un rosado en ese morado que me quedó libre. Hago un rosa. En el rosa que ya tengo voy a hacer un verde, o este que es como un azulito aguamarina.
el que sigue hago un rosa, hago un solo morado en medio de los 3 morados que había hecho, solo hago uno ahí en el centro y me queda un morado libre donde voy a hacer un rosa y encima del rosa voy a hacer este verdecito y vuelve a quedarme para hacer un rosa sobre morado, un morado sobre morado, y así vamos a dar toda la vuelta. Mire, así nos queda un rosa sobre morado, un verdecito sobre rosa, un rosa sobre morado, un morado en el medio de los 3 que había hecho, así. ¿Listo? Eso es todo. Voy a dar toda la vuelta y ya les enseño. Bueno, ya terminé la vuelta y así nos quedó. Entonces acá me quedaron 2 morados. Terminé con un rosadito y quedan 2 morados libres, pero no importa. Vamos a hacer un morado sobre morado. El que sigue también es morado, pues lo hago morado, y el que sigue lo hago morado pero sobre rosa. Y voy a hacer acá un rosa encima del verdecito. Eso es todo. En esta vuelta solo vamos a usar el rosa y el morado, el verde no. Vuelvo a hacer lo mismo, morado sobre rosa, morado sobre morado y morado sobre rosa. En sí me quedan 3 morados, un color rosa. Ya se los muestro para que ustedes entiendan cómo va esta vuelta. No estoy haciendo aumentos, cada uno va en el punto que corresponde, pero no estoy haciendo aumentos. Mire, así les tiene que quedar. 3 morados, un rosa, 3 morados, un rosa, que el rosa queda encima del verdecito. Voy a terminar la vuelta y se las enseño. Bueno, yo ya di la vuelta. Así ya nos quedó la primera florecita. Y ahora vamos a hacer ya las flores combinadas, que va una verdecita, una rosada. Y acá, como este motivo nos queda un poco diferente, entonces acá nos va a quedar 2 morados antes de meter el verdecito. Uno que ya tengo sobre rosado y uno que hago acá sobre morado, porque en el medio de los 3 es que tengo que hacer el punto que va en esta vuelta. Entonces vamos a hacer lo siguiente: un punto verde, hacemos 1, 2 y 3 morados, y volvemos pero con un punto rosa en el medio de los 3 que nos quedó en la vuelta anterior, y volvemos a hacer con el morado, uno sobre morado, uno sobre rosa y uno sobre morado, y acá queda rosa, entonces este lo hago verde. Eso es todo. Vamos a hacer así toda la vuelta. Quedan 3, solo acá quedaron 2 de separación, no importa, no se preocupen que no se va a notar, siempre queda un motivo diferente. Entonces queda uno verde, 3 morados, un rosa, 3 morados, uno verde, y así, para que nos quede intercalado. Queda sobre el medio de los 3 morados, y este rosa queda tapado con morado. Voy a dar la vuelta y les enseño. Bueno, ya di la vuelta y así quedó. Uno verde, 3 morados, uno rosa, 3 morados, uno verde, 3 morados, y así. Acá tengo los 3 morados, 3 morados, y me queda uno libre, que ahí voy a empezar el azul, el verdecito. Como en la parte de abajo tengo verde, entonces voy a hacer la flor verde, y encima del verde voy a hacer rosado para que me quede el centro rosado. Y el morado, primer morado, hago el verde. Eso es todo. Me queda espacio para un morado, no más, solo uno, porque el que queda libre lo hago con rosa. Lo hago con rosita porque ahí hay un punto rosa, entonces la flor va a color rosa.
Realmente este patrón es muy sencillo. Lo que lo hace hermoso es esto, combinar los colores. Eso es lo que lo hace tan bonito a la vista. Y vuelvo con el morado. Y ya sigue el verde, entonces hago un verde en el morado que me queda libre. Hago un rosa sobre el verde. Y hago un verde sobre morado de esta forma y vuelve el morado. Eso es todo lo que voy a hacer. Si se dan cuenta, estoy repitiendo lo mismo que hice acá, pero quiero enseñarles esta vuelta combinadita porque esta es la que vamos a repetir hasta tener la altura que queremos para el monedero. Entonces por eso quiero que quede muy clara esta parte, que lo hagan combinado. Listo, entonces vamos a dar, termino esta vuelta, seguimos la otra donde vamos a terminar en el verde, un punto verde sobre rosa, y la flor rosa, un punto rosa sobre este verde, y vuelven a quedar los tres morados. Yo les voy a enseñar hasta esa parte y ya ustedes vuelven a repetir lo mismo, que es esta primera vuelta, esta segunda que estamos haciendo y la tercera que les voy a enseñar apenas terminemos esta. Listo, simplemente repetir esos tres pasos y seguir subiendo el monedero hasta la altura que vamos a querer. Yo igual cuando llegue a la altura que quiero voy a darle una vueltica así de rosa. Entonces voy a hacer una pausa y les muestro qué altura y qué tantas flores me quedan para que ustedes se guíen la altura de su monedero. Bueno, ya terminé esta vuelta, así nos quedó, igual que cuando la hicimos acá, solo que acá viene combinada. Y vamos a hacer lo mismo, termino con morado, me queda 1, 2 y el tercero lo hago sobre verde. Y termino la florecita verde con verde sobre rosado. Vuelvo a hacer los tres morados, solo me quedan 3, 1, 2, 3, y en esta que es la flor rosada hago el punto rosado encima del verde y vuelvo y hago los tres morados, uno sobre rosa, uno sobre morado y uno sobre verde. Si esta flor es verde, pues voy a hacer el punto verde para tapar el rosa. Eso es todo. Así vamos a completar nuestras florecitas y seguimos lo mismo. Entonces uno rosado, uno verde, uno rosado, uno verde, y así vamos a armar las flores repitiendo esto que les acabo de enseñar hasta la altura que queremos. Yo voy a alcanzar la altura y les muestro cuántas florecitas de estas me salieron para que ustedes tengan una idea. Y ya les muestro cómo lo terminamos, la tapita, las cargaderas, el cordón, para hacerlo súper rápido. Bueno, ya terminé y así nos quedó. Solamente hice 1, 2, 3, 4, 5 flores. Hice 3 combinadas, 1, 2, 3 vueltas combinadas, porque esta primera la hicimos con rosado y esta última hicimos solo la flor con rosado. Y acá vamos a dar una vuelta totalmente moradita y hacemos los pasadores. Entonces voy a dar toda esta vuelta y ya les muestro cómo voy a hacer los pasadores, porque quiero que cierre en sobre. Entonces les voy a dar las indicaciones. Así vamos a dar toda una vuelta con morado. Bueno, yo ya di la vuelta todo morado y voy a empezar a hacer los pasadores. Ya dividí la cantidad de puntos que tengo, los dividí por 8 porque voy a hacer 8 pasadores y me dice que son 7 puntos para que me salgan 8 pasadores. Yo voy a avanzar acá un poco más para que el primer pasador no me quede en el centro, porque como quiero que quede en sobre, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya les voy a explicar aquí.
Entonces lo pongo planito porque él va a quedar así. Escojo el frente será esta es la espalda, donde está donde se abren y se cierran las vueltas, es este lado. Alcanzo a hacerle 2 puntos más, no, creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para que me quede un pasador acá y el otro ahí. Creo que ahí ya queda bien. Entonces voy a hacer mi primer pasador acá. Yo después de que cerré la vuelta, que es encima de esta, hice 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, no más. Entonces hasta acá llegaba la vuelta porque acá terminaba la última flor y ya empezaban los morados. Entonces hice 6 puntos más y voy a hacer mi primer pasador. Lo voy a hacer 1, 2 puntos al aire porque voy a hacer un cordón muy pequeño, no, 3 puntos al aire porque va a ser un cordón muy pequeño, y voy a hacer 1, 2, 3 cadenetas, y en la cuarta empiezo a tejer y hago 1, 2, 3, 4 con el que acabo de hacer, 5, 6, y este sería mi punto 7. A ver, acá. Entonces tengo 3 del pasador, 4, 5, 6, 7. Hasta ahí va mi pasador. Vuelvo a sacar otro pasador y hago lo mismo. 1, 2, 3. Y cuento la parte de la bolsa, 1, 2, 3, y en el cuarto empiezo a hacer los puntos bajos. Entonces ya tengo 3, tengo 4 puntos, 5, 6 y 7, así. Y ahí ya tengo 2 pasadores, 1, 2, 7, y hago lo mismo. Acá hago 3 al aire y vuelvo a hacer lo mismo hasta dar toda la vuelta y ya les muestro. Bueno, ya di la vuelta con los pasadores, mire, así nos quedó. Sé que terminé la vuelta porque acá hice los 3 puntos al aire y completé 7 y ya llegué al siguiente pasador. Entonces sé que ahí ya terminé, así me quedaron los pasadores. Este será el frente, estos serán los 2 huequitos para el cordón, y voy a darle una vuelta de puntos bajos y le daré una vuelta de punto deslizado. Los puntos, le daré la vuelta de puntos bajos, todo sobre punto, y cuando termine esa vuelta de puntos bajos simplemente halo un poco estos hilos, los corto y empiezo a hacer la vuelta de puntos deslizados, que es solo este. Mira, esto es lo único que voy a hacer cuando ya dé toda la vuelta de puntos bajos. Para la vuelta de puntos bajos aún conservo los hilos, pero ya para la vuelta de puntos deslizados no. Voy a marcarlo para saber hasta dónde voy a dar la vuelta. Acá, y cuando llegue acá ya empiezo a dar una vuelta de puntos deslizados, y le muestro para hacer los cordones, la tapita y la correíta que va en la parte de atrás, para que ya quede terminadito nuestro precioso monedero, que está muy bello. Bueno, yo ya di la vuelta con puntos bajos y de puntos deslizados. No corté acá para mostrarles, pero la vuelta de puntos deslizados no quedó con estos hilos. Estos los traje hasta acá, solo hasta la vuelta de puntos bajos. Ale un poco, lo corto y simplemente estiro y ellos quedan escondidos. Ya di la vuelta de puntos bajos, también voy a cortar este hilo, lo guardo ahorita simplemente acá, y luego empiezo a esconderlo. Puede ser con el mismo gancho o con una aguja punta roma. Listo. Voy a hacer el cordón antes de hacer la tapa, porque yo quiero la tapa del tamaño de la mochila cerrada. Entonces cuando ya tenga el cordón, que sepa cómo va a quedar cerradita acá. Bueno, ya corté 60 centímetros, uno las puntas acá, busco acá
el centro. Este es el centro. Simplemente voy a hacer un pequeño nudo. No es necesario que quede tan ajustado, porque es solo para que se sostenga de este gancho. Yo me ayudo con este ganchito para poder hacerle un poco de fuerza a la hora de tejerlo. Y voy a hacer, este es muy sencillo, lo he enseñado en muchos monederos, pero me gusta volver a repasar para las personas que de pronto no han visto otros tutoriales, otros monederos, entonces tengan la opción. Voy a agarrar 4 hilos. Recuerden que los agarré doble, entonces solo agarré 2, los doblé a la mitad, me quedan 4 por color y voy a trabajar 2 y 2. Siempre rosados mano izquierda, morados mano derecha, y voy a pasar solamente este morado por el medio de los 2 rosados y lo traigo nuevamente acá. Ahora el rosado, perdón, el que queda a este lado, siempre el que queda acá por fuera, ese lo paso por el medio de los 2 morados, que pase totalmente así. Eso es todo. Nuevamente el morado, el que queda acá de primeras, ahí se ve perfectamente el orden en el que están, lo paso por el medio de los rosados, por encima, lo agarro acá por debajo y lo paso. Y hago lo mismo, simplemente es el mismo paso, la misma secuencia repetitivamente. Luego el rosado, luego el morado, y en ese orden. Si ya pasé el morado, entonces ahora corresponde el rosado. Ahora ya pasé el rosado, entonces corresponde morado. Siempre en ese orden, no puedo repetir color. Entonces acabo de pasar rosado, corresponde pasar morado. Listo, ya tengo los morados, entonces ahora el rosado. Eso es todo. Lo hago la cantidad de veces que sean necesarias para tener el cordón que quiero. Bueno, yo ya terminé. Creo que este es el largo que quiero para mi monedero. Busco la parte del derecho, sé que esta es la parte de la espalda. Ubico los 2 pasadores del frente, sé que son estos, entonces voy a empezar a pasar. Me ayudo con la aguja y con esta parte que queda cerrada para pasarlos. Eso es todo. Ubico el otro. Ahora este. Y aquí ya los pasé. Aquí ya quedaron este largo que debe de quedar. Si yo recojo mi bolsa, ella se cierra así en sobrecito. Y sé que este es el tamaño que voy a hacer la tapa. Esto acá simplemente voy a hacer unos pomponcitos muy pequeños, nada extravagante. Entonces voy a dejar el mismo largo para amarrar los pompones. Les enseño. Y este mismo largo dejo de acá. Y con este me sirve para hacer los pompones. Entonces vamos a agarrar, como lo hice solamente rosado y morado, entonces voy a agarrar rosado y morado y voy a hacer lo mismo, a envolver un poco de hilo que quede de este tamaño. Entonces son más o menos 3 dedos. Voy a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vueltas. Muy pequeños, no quiero pompones grandes para nada, porque quiero que sea algo muy pequeño. Tengo 10 y voy a dividir estos que tengo acá para que quede igual. Simplemente abro estos cordones, los rosados para un lado, los morados para el otro,
pongo este acá porque es un pompón muy pequeño, realmente es muy pequeño. Trato de que quede en el centro. Sí, ahí está en el centro. Lo amarro. Voy a hacer doble nudito para que no se vaya a zafar. Listo, ya quedó nuestro hermoso pompón. Así mismo vamos a hacer el otro con un pedacito de hilo. Simplemente lo acomodo acá, busco que quede oculto el nudo, hago una orejita, mire, simplemente una orejita y empiezo a dar vueltas con este hilo. Sostengo ahí con mi uña y empiezo a dar vueltas, unas 3-4 vueltas. Realmente es muy poco, y más este pompón tan pequeñito. Apreté un poquito ahí, mire, ahí apreté. Voy a pasar este hilo por la orejita que hice acá y jalo este. Ahí ya quedó, ahí ya quedó apretadito. Voy a hacer un nudo para no tener el riesgo de que se zafe. Quedó nuestro precioso pompón. Simplemente lo peinamos, lo estiramos, lo acomodamos y cortamos para emparejar. Vuelvo a peinar y listo. Eso es todo. Ya quedó el pompón hecho. Si lo quieren más corto, simplemente le cortan más. Si lo quieren más largo, pues lo hacen más largo. Eso es todo. Voy a hacer lo mismo con este lado y ya les muestro para empezar la tapa. Bueno, vamos a hacer la tapa. Sé que la tapa es de este ancho, así queda mi bolsa cerradita, entonces la voy a hacer de este ancho, pero lo vamos a hacer de esta forma. Voy a hacer 9 cadenetas, 10 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenetas. Voy a marcar esta cadeneta 10 y voy a hacer una cadeneta para subir, y en la cadeneta 10 hacemos un punto bajo y me voy por toda la cadeneta haciendo puntos bajos. Listo, marqué fue la cadeneta 10 porque cuando dé la vuelta y llegue ahí necesito saber que ahí también voy a hacer un punto bajo. Hago, no le estoy poniendo hilo alma, realmente lo voy a dejar así solito. Y acá llego a mi última cadeneta. Acá voy a hacer 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, porque no quiero que por nada del mundo se vaya a cerrar. Acá aprovecho y escondo un poquito estos hilos y me estoy devolviendo por la cadeneta. Ya di la vuelta, hice la pequeña curva y me estoy devolviendo. Eso es todo lo que tengo que hacer hasta llegar a la cadeneta 10. Yo les voy a mostrar solamente estas dos primeras vueltas. Ustedes ya avanzan, igual yo les muestro cuando ya esté avanzada, les digo cuántas vueltas le di para que ustedes tengan la idea. Y llegué a la cadeneta 10. Acá en la cadeneta 10 hago un punto bajo, ahí ya está, puedo quitarlo, una cadeneta para subir y giro mi trabajo de esta forma. Acá tengo la puntita del hilo que guardé, simplemente lo corto y ya, y di la vuelta, ya giré y voy a empezar en el primer punto. Lo tengo que hacer, venga, les marco, este es el último punto que acabo de hacer, lo voy a marcar, el último que hice, no he hecho cadeneta ni nada, ese en la cadeneta 10. Ahora sí, hago una cadeneta, giro y sé que en este que tengo marcado es donde hago mi primer punto bajo. Por eso la importancia de marcarlo, para que ustedes reconozcan cuál es el punto en el que tienen que hacer su primer punto bajo. Voy a marcar este primer punto para cuando dé la vuelta también reconocerlo.
y me voy con puntos bajos, todos los puntos bajos. La idea de esta tapa es que la puntita no se vaya a cerrar. Esta parte plana donde me estoy devolviendo no se va a cerrar, realmente él solito se va a sostener así plano, pero esta curva sí tenemos que hacer aumentos. Los pueden hacer muy parecido al fondo que hicimos, o simplemente ustedes se van guiando conforme lo van haciendo. Yo por ejemplo acá voy a hacer 3 aumentos. Voy a hacer el primero acá, el segundo en toda la punta. Esta es toda la punta de mi tapa, 2, y el que sigue 3. Mire, es más por instinto que tener que contar. Ahí ya di la vuelta y me quedó planito. Simplemente avanzo, me estoy agarrando de la pestañita de atrás. Mire, solo esta primer pestañita que encuentro ahí, no estoy pasando la aguja hasta el otro lado, solo esa primer pestañita. Si ustedes desean que quede un poco más grueso, pueden pasar la aguja hasta el otro lado. Yo realmente no lo ocupo tan gruesa la tapita, entonces simplemente agarro esta pestañita de acá y lo paso. Si ustedes no reconocen este último punto, márquelo. Mire, este es mi último punto, yo ahí lo reconozco. Cadeneta, giro mi trabajo y me devuelvo. Si tienen dudas del primer punto que tienen que hacer o el último, márquelo. Para eso están los marcadores. No tienen que ustedes hacerlo si tienen dudas. Simplemente lo marcan y con eso ya no les quedará ninguna duda de cuál es el punto y dónde tienen que hacerlo. Yo voy a avanzar. Mira, acá volví a llegar al borde. 1, 2, 3, 4. Se me hace que estos 4 puntos está bien para hacerlos de aumentos, pero entonces voy a hacer lo siguiente: un aumento acá, un punto normal, esta es la punta o el centro, hago aumento, punto normal, y el que sigue hago el aumento y sigue plana mi puntita. Así voy a adelantar y les muestro. Entonces es más como de mirar, conocer un poco nuestra labor para que no se nos cierre. En la siguiente vuelta pueden hacer lo mismo. Si ustedes quieren marcan, entonces hacen lo mismo: un aumento, un punto normal, y en todo el centro o en toda la puntita hacen el aumento, un punto normal y el aumento. Y así vamos a dar, yo creo que voy a dar 3 vueltas más, 4, porque necesito alcanzar este tamaño. Mire, que llegue de este borde hasta este borde. Ya les muestro. Bueno, yo ya terminé la tapita. Recuerden que les dije que vamos a hacer vueltas hasta tener el ancho. Mire, ahí ya está el ancho de la bolsita cerrada. Acá en la última vuelta, para que me quede este piquito, simplemente hice 3 puntos bajos acá en la puntita y ya. Y voy a darle una vuelta de puntos bajitos, que estos me servirán para hacer la unión. Acá donde termino voy a hacer 3 puntos para que me ayude al dar vuelta, y voy a tejer puntos bajos. Simplemente le hago puntos bajos, punto bajo por todo el borde, que este me va a ayudar a unirlo, porque queda con pestañitas, y le da un terminado y pues le da un poquito, unos milímetros más de largor a la tapa. Realmente no es mucho, pero sí me sirve. Perdón, por allá boté ya mi bolsa. Y hasta el último punto, porque tampoco puedo hacerlos muy separados los puntos bajos, porque se me va a recoger, y no, la idea es de que quede plano, siga plana, está plana, y así debe quedar. Voy a cortarla dejando, qué sé yo, 20 centímetros, 30 centímetros para amarrarla. Voy a sacar todo el hilo, simplemente una aguja punta roma, pasamos
y vamos a pegarla. Ya sé que este es el ancho, voy a marcar con ganchos para no equivocarme. Sé que este es el ancho, entonces va desde este punto hasta este punto. Lo marco porque al abrirlo se va a ver diferente, entonces por eso es muy importante sí marcarlo. Mire, al abrir la bolsa ya no voy a saber dónde está ubicado. Por acá está mi aguja, simplemente la paso acá como para terminar la vuelta. Listo, y empiezo a unirlo. Sé que va de ahí a ahí y voy a unir esta pestañita, la de adentro. Acá queda una hilera como de cadeneticas, yo me meto por el medio y agarro la pestañita de atrás. Mire, solo la pestañita de atrás, paso para allá y de acá para acá hago lo mismo, la pestañita y esta pestañita. Y así ya nos quedó la tapa puesta. Así es sencillo. Mire lo bonita, queda una unión muy linda. Simplemente cerramos la bolsa y queda del tamaño de la bolsa cerradita. Acá podemos colocarle un botoncito, un brochecito, lo que ustedes quieran. Yo creo que le voy a colocar un botoncito muy pequeño, muy disimulado, muy bonito, y ya. Vamos a hacer las tiras que van en la espalda. Simplemente voy a hacer una cadeneta larga. Yo voy a hacer la cadeneta, estoy que boto mi monedero, y ya les enseño de cuántos centímetros me queda. Simplemente cadenetas, y les muestro de cuántos centímetros lo hago para que ustedes tengan claro para qué las cadenetas y de cuántos centímetros lo van a hacer ustedes. Bueno, yo para adelantar un poco pegué esta parte de acá, así como les enseñé esta, y ya tenemos pegadas las dos partes. Lo voy a tomar así, simplemente ubico el centro. Mire, este es el centro, que quede derechito. Siempre que lo van a pegar tienen que ubicarlo que quede derechito. Yo voy a dejar esta partecita para que sea la que quede acá. Esta partecita me sirve para colgarla, para poner el dedo y llevarlo en la mano, o simplemente porque así van los morralitos. ¿Listo? Pero sí es útil, o sea, sí tiene un servicio. Entonces, teniéndolo ya así, lo estiro, ubico el centro. Es muy importante que quede parejito, porque estos también van a servir para meter la mano y llevarlo acá en la muñeca. Entonces también puede ser una opción muy buena, para que ustedes sepan que también lo pueden hacer así. Ya teniéndolo ubicado, que quede igual a los dos lados, lo vamos a pegar de acá, de este borde de la unión, de que quede encima del cordón, pero acá altico, no tan pegado al cordón. ¿Listo? Ahí simplemente lo ubicamos. Sé que ese, si lo quieren un poco más corto, pues simplemente lo bajan ahí y lo vamos a coser. Yo no lo voy a cruzar, lo voy a dejar así derechito para coserlo. Lo mismo, agarrándome de una pestañita del bolso por encima. Es una puntadita, realmente lo hago con el hilo doble